su bondad. Tenemos bonito clima, estamos aprovechando el verano. ¿Cuántos dicen amén? Aun cuando vienen los nubarrones que refrescan la tierra, también hacen falta. Damos gracias a Dios por ello, pero también damos gracias a Dios por las gracias que Él añade al cuerpo de Cristo. Y en esta mañana nosotros tenemos un invitado en medio de la casa de brazos abiertos. Un invitado, amados, que va a ministrarnos con la palabra del Señor. Y créalo que en mi vida, para mí, para Bielka, ha sido un testimonio de vida. Un hombre hoy que llegó a los pies de Cristo, y lo estoy diciendo porque voy a hablar acerca de su perfil. Amados, usted no puede subestimar nada de lo que usted hace en el Señor. Él conoció al Señor como niño. Él participó de lo que la misión tenía como una estrategia de alcance de la iglesia del barrio. Así le llamaba. Esa era la estrategia de la iglesia, de la misión en su momento. La iglesia de barrio. Iban a predicar a las calles. Pero ustedes saben quién era el auditorio de la iglesia de barrio. Los niños. Los niños. Y él como niño fue parte de esa estrategia. Él fue alcanzado allí. En su adolescencia, de repente, estuvo un poco distante, propio de los que son los adolescentes. Pero en su juventud, llegando a su juventud, tuvo una situación en su vida. Una situación que lo hizo retomar y le hizo recordar aquella palabra que un día fue sembrada en su espíritu. Y regresó a los pies del Señor, regresó a ser formado, rindió su todo. Y créalo, mis amados, le doy gracias a Dios porque en medio de ese crecimiento Dios nos permitió ser colaboradores juntamente con Dios para ver en él la transformación de vida, para ver lo que él es hoy. Él era parte del discipulado juntamente con Daniel, ¿verdad? Recuerda. Hoy tiene más de 17 años de estar pastoreando la iglesia Idequel. Eso queda en la feria, creo que allá le llaman Pueblo Nuevo, ¿no? Bueno, usted lo confirmará acá. Y le damos gracias a Dios por su vida. Ya no es tan joven, porque su cabello lo demuestra, pero la fuerza la sigue teniendo para poder seguir dando gloria al que vive. Y quiero que recibamos con un fuerte aplauso al pastor Armodio de Lícer, ¿verdad? No solamente se quedó como pastor, sino que ya ha escrito 2 libros, hermano, y que al final de la reunión, pues vamos a estar en la parte de atrás. Él trajo material para poder estar promocionando, para estar vendiendo, y que usted pueda tener también una dedicatoria de parte de él. Pastor Armodio. Gloria a Dios. Que el Señor le bendiga en esta mañana, hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad y por el privilegio que nos da de estar en este lugar. Yo soy de los que digo que cada oportunidad en Dios hay que verla como un privilegio. Porque ciertamente si fuera por merecimiento, ninguno de nosotros calificaríamos. Pero vivimos conscientes que es su gracia en nuestras vidas la que nos permite ser partícipes de la salvación y de todas las oportunidades que Dios nos da en este tiempo. Agradezco a la pastora Bielka en este día la bendición, el privilegio, el honor, la confianza que me otorga de poder ministrar a su pueblo en este día. Y como ella decía, conocimos al Señor desde muy chico en lo que en su momento se llamaba escuela de barrio, cuando la iglesia salía a los barrios, a las calles a compartir la palabra de Dios. Éramos un grupo de niños allí, tal vez insignificante para muchos, posiblemente sin entender la magnitud de lo que una palabra puede hacer en un corazón. Y cuando entramos en la adolescencia, ciertamente tomamos un rumbo distinto al que tenía Dios para nuestras vidas. Pero cuando hay propósito de Dios para con una vida, independientemente de lo que uno decida
Dios siempre al final cumplirá en nuestras vidas su propósito. A la edad, perdón, de 18 años, en una situación bastante difícil, bastante penosa, de la que pensábamos no habría solución, la misericordia de Dios nos alcanzó y por la gracia de Dios ya han pasado 25 años desde esa experiencia con Jesús. Dios ha sido bueno todo este tiempo. Amén. La pastora Bielka, yo siempre digo, ella para mí es muy importante porque ella, yo la considero una madre espiritual porque ella me recibió cuando llegué a la iglesia. Tal vez hubiese gente que no hubiera creído por el trasfondo, por el pasado, por la vida que uno tenía anteriormente, pero desde el día uno nos mostró su amor, nos mostró su interés y nos mostró sobre todas las cosas que creía que había un llamado de Dios para mi vida. Hoy, por la gracia de Dios, estamos pastoreando. La iglesia se llama ahora Casa del Rey de Gloria. Amén, en la comunidad de la feria, específicamente en el área de la Playita, donde estamos allí con mi esposa, juntamente con mis hijos, pastoreando, experimentando cada día la gracia de Dios a favor de su pueblo. Y los últimos 3 años han sido años especiales porque hemos descubierto cosas que Dios había sembrado en nosotros que jamás imaginamos. 3 meses antes de la pandemia, Dios nos dio la oportunidad de poder hacer el lanzamiento de nuestro primer libro, al que titulamos Al estilo de Jesús. Y yo creo que en este tiempo, cuando la gente está volcada a estilos de hombres, de artistas, de famosos, se hace necesario hacer un alto para retomar el estilo o el modelo que Jesús trazó para nuestras vidas. Este primer libro está basado en la vida de Jesús, su liderazgo, su forma de enseñar, de confrontar, su manera de tratar con el pecador, todos los principios propios de la vida de Jesús que de alguna u otra manera nos sirven como modelo a nosotros en este tiempo. Pero luego de este libro, como decíamos, 3 meses después de lanzarlo, inicia la pandemia, y cuando tal vez uno como persona, como padre, tal vez tenía que enfocarse en la familia y en los quehaceres personales, y tal vez como pastor pensar en cómo guiar a la Grey, sentimos el impulso de Dios para escribir una nueva obra a la que hemos puesto por título Aferrado a sus promesas. Yo creo que la pandemia nos ha dejado grandes lecciones, grandes enseñanzas a nuestras vidas. Mucha gente antes de la pandemia dependía de sí misma, de sus capacidades, de sus fuerzas, de sus recursos, y todo esto nos ha llevado a entender de que hoy más que nunca se hace necesario aferrarnos a los dichos de Dios. Así que hemos plasmado en letras lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿sí?, acerca de cómo poder recibir todo lo que Dios a través de su palabra nos ha prometido. Estos libros, más que un costo, yo los considero una inversión que uno hace para su vida de manera personal. Los tenemos ya en la parte de atrás. Si alguno se interesa, tienen un precio o una inversión o una siembra de $10. Amén. Yo sé que de seguro su vida será bendecida, su fe será incrementada y verá de parte de Dios todo aquello que el Señor le ha prometido. Amén. Yo quiero invitarle en esta mañana a que se ponga de pie conmigo, a que tome su Biblia por un momento. Vaya conmigo al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 17. Hay una palabra interesante que Dios ha puesto en mi corazón compartir con usted en este día. Mateo capítulo 17, cuando lo encuentre me hace saber con un amén, ¿sí? Y si cerca de usted hay una persona que no tiene Biblia, acérquese a la persona para que comparta juntamente con ella la palabra de Dios. Mateo capítulo 17, ¿ya lo tiene? Versículo 14 en adelante. Evangelio de Mateo capítulo 17, versículo 14. Dice la palabra del Señor:
Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí, y se pasará, y nada os será imposible. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias por tu fidelidad, Padre, por tu gracia divina, Padre, por hacernos partícipe de ella en este tiempo. Señor, gracias por este ambiente precioso de libertad para adorarte, para alabarte, que tú nos regalas en este santuario, Señor. Oro, Señor, que el propósito por el cual nos hemos reunido en esta mañana sea alcanzado, Dios. Edifica a tu iglesia, bendice a tu pueblo, Señor, y yo siempre tendré el cuidado de darte a ti toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero en esta mañana compartir esta palabra bajo el título: la fe que mueve montañas. La fe que mueve montañas. Y estamos frente a uno de los pasajes más significativos de la Biblia y sobre todo del Nuevo Testamento. Y digo esto porque en este pasaje encontramos a Jesús transmitiendo una de las enseñanzas o lecciones más profundas y al mismo tiempo más desafiantes de todas las que pronunció cuando estuvo aquí en la tierra. Y en este interesante pasaje Jesús enseña acerca del elemento más importante de la vida cristiana, el elemento de la fe. Y digo elemento más importante por el hecho de que en la vida cristiana todo gira en torno a la fe. Porque la fe es la moneda, el boleto, el tiquete de acceso al reino de Dios. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, por lo cual se hace necesario tener fe para todo lo que uno emprenda, para todo lo que uno desee en la vida cristiana. Y una de las cosas más interesantes de este pasaje de las Escrituras está en la famosa frase pronunciada por Jesús cuando dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y al final dice: y nada os será imposible. Y de esta frase se han dicho muchas cosas. De esta frase se han predicado muchos sermones, se han dado muchas enseñanzas, ¿sí? Pero en lo personal, cuando yo estoy frente a esta palabra o frente a esta declaración hecha en su momento por Jesús, esta palabra me lleva a mí a dos cosas. En primer lugar, me lleva a ver mi realidad en cuanto a fe delante de Dios, porque me hace de alguna u otra manera encontrarme con la realidad de fe que hay en mí,
Porque pudiese ser que de pronto yo piense o crea que tengo un nivel de fe o que estoy en una postura de fe para poder alcanzar lo que yo deseo. Pero me encuentro muchas veces con que a pesar de que yo digo tener cierto nivel de fe, las cosas que anhelo en mi corazón, yo no las alcanzo o yo no las veo. En segundo lugar, en este pasaje de la Escritura, al mismo tiempo que Jesús me hace ser confrontado con el nivel de fe que tengo, me lleva a creer de que independientemente que ahora yo no he visto todo lo que deseo o he alcanzado todo lo que yo anhelo, en Él yo soy capaz por la fe de alcanzar grandes cosas de acuerdo a su propósito. ¿Ven? Entonces, para entender este pasaje de las Escrituras, es importante preguntarnos, ¿por qué dijo Jesús estas palabras? ¿A quién se las dijo? ¿En qué momento las dijo? ¿Qué circunstancias los movieron a decirla? Y para ubicarnos en el contexto de la misma, yo quiero tomar como referencia la última palabra de las pronunciadas por Jesús, la palabra imposible, ¿sí? Porque todo esto que en su momento se está dando se origina en un imposible que se está viviendo al momento, ¿sí? Y mi pregunta en esta mañana es, ¿qué es imposible o qué es lo imposible? ¿Sí? Pudiésemos definir esta palabra imposible de diferentes maneras de acuerdo al diccionario, pero siendo prácticos y queriendo ser sencillos, pudiéramos decir en esta mañana que imposible es lo que no puede ocurrir. Imposible es lo que no puede suceder, lo que no se puede dar, lo que no puede pasar, ¿sí? Imposible es lo que el hombre no puede realizar, lo que la ciencia no puede descifrar. Y cuando hablamos de imposible, tenemos que reconocer que es una palabra o una de las palabras más intimidantes en nuestro vocabulario o en el léxico humano. Y digo intimidante porque sin duda alguna, cuando hablamos de imposible, solamente con escuchar o con pronunciar esta palabra se producen una serie de efectos negativos en la vida del que la escucha. ¿Y por qué hablo de esta manera? Porque cuando estamos frente a un imposible o cuando alguien de pronto expresa frente a nosotros la palabra imposible, esa palabra, una de las primeras cosas que causa es que nos lleva a pensar de que ya todo está perdido, ¿sí? De que no vale la pena volver a intentarlo, de que ya no hay solución al problema, de que lo único que toca frente a lo que se vive al momento es resignarse, es rendirse. Y puede ser que en esta mañana usted esté aquí en este lugar y en el momento, en la actualidad, se encuentre enfrentando algún tipo de imposible. Y pudiese ser que ese imposible, entre comillas, que usted está experimentando en este momento, ha producido tal efecto negativo en su vida que le ha llevado a un punto en donde usted simple y sencillamente se ha paralizado, se ha resignado, se ha rendido. En su mente ya usted ha aceptado la idea de que no hay solución, de que no vale la pena intentarlo, de que no se va a resolver el problema. Puede ser que en este momento esté frente a una situación de enfermedad, de familia o en cualquier área de tu vida. Y según la lógica, tu razonamiento, tus pensamientos, ya no hay nada que hacer. Pero te tengo noticias en esta mañana de parte de Dios, ¿sí? Y es que Dios ha puesto dentro de ti una semilla llamada fe. Y con esa semilla llamada fe, tú eres capaz de alcanzar cualquier cosa que humanamente hablando los hombres pudiesen decir que no es capaz de que sea alcanzada. Entonces lo voy a decir de otra manera. El ser humano es el único ser creado por Dios que tiene la capacidad de poder afectar desde el ámbito en el que nos movemos nosotros, la esfera sobrenatural.
Se lo voy a explicar de otra manera. Somos seres tripartitos. Estamos compuestos por un espíritu, por un cuerpo y por un alma. Y por ende nosotros nos movemos de acuerdo a los sentidos. Lo que yo veo, lo que yo siento, lo que yo palpo, lo que yo escucho. Pero interesantemente hablando, a pesar de nuestra limitación, Dios nos ha concedido a nosotros el elemento de la fe. ¿Sí? Ningún otro ser lo tiene, solamente el ser humano. Y por medio de la fe podemos nosotros provocar el accionar de Dios a favor de nuestras vidas. Así que pensar, saber que Dios ha depositado en mí ese elemento llamado fe, me lleva a mí a sentirme alguien importante, alguien especial, alguien que es capaz, ¿sí?, desde mis rodillas, por mi oración, por mi confianza depositada en Dios, de provocar que la mano poderosa de Dios se mueva a favor de mi vida. Entonces, cuando hablamos de fe, mucha gente habla de fe, pronuncia fe, declara fe, pero siempre es importante tener el fundamento de lo que significa realmente fe. Porque cuando hablamos de fe, leemos la escritura, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos que hay varias palabras que en el idioma original, como fue escrita la Biblia, se utilizan para describir lo que es la fe. Una de estas palabras es la expresión griega pistis, ¿sí? Y esta palabra pistis significa tener una firme persuasión basada en lo que nosotros oímos, en lo que escuchamos. Por lo cual quiere decir que la fe de cada individuo, de cada persona, ¿sí?, está supeditada a lo que la persona constantemente está escuchando. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Porque al final lo que escuchas constantemente es lo que va a terminar determinando tu calidad de fe. Por eso hay que ser selectivo, ¿sí? Y como gente de Dios no podemos darnos a la tarea de escuchar a cualquier persona ni escuchar a cualquier cosa. El tiempo en que estamos viviendo actualmente es un tiempo en donde a través de los medios y de las redes sociales, todo lo que estamos viendo y estamos escuchando son cosas negativas. Constantemente, ¿sí?, sin ignorar la realidad, se habla de crisis, se habla de inflación, se habla de aumento, se habla de tiempos difíciles, se habla de cosas duras. Y si yo ciertamente me dejo llevar por esas cosas, yo corro el riesgo de que mi fe termine siendo afectada. Por lo cual tengo que tomar lo que dice la palabra de Dios. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Quiere decir que mientras más palabra de Dios usted escucha, usted recibe, más se incrementa su fe, más aumenta su fe, más se fortalece su fe. Y mientras más va siendo elevada su fe, más posibilidades hay de que usted vea a Dios hacer lo que hoy es imposible en su vida, posible. ¿Cuántos me comprenden en esta mañana? ¿Ven? Entonces, alguien dijo una vez que todo es imposible hasta que se hace posible. Repito, todo es imposible hasta que se hace posible. ¿Y por qué digo esto? Porque hace 60 años atrás era imposible pensar que el hombre pudiese llegar a la luna, hasta que el 20 de julio de 1969 un comandante de la NASA cristiano llamado Neil Armstrong, en conjunto con su equipo y a bordo del Apolo 11, llegaron a la luna. Hace tal vez 50 años era imposible pensar que el canal de Panamá revirtiera a manos panameñas y que pudiese ser administrado por el gobierno panameño, hasta que el 7 de septiembre de 1977 se firmaron los tratados y el 31 de diciembre del 99 entraron en vigencia. Hace 30 años era imposible pensar que la primera potencia del mundo hubiese vulnerado su seguridad, cuando aquellos edificios emblemáticos que hablaban o
expresaban el poder económico de esa nación fueron derribados. Hace 25 años era imposible pensar que con un aparato pudiésemos nosotros a través o en tiempo real comunicarnos y al mismo tiempo ver a una persona que está en otro lado del mundo. Repito, todo es imposible hasta que se hace posible. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Todo es imposible, nunca se olvide de esto. Todo es imposible hasta que se hace posible. ¿Y por qué el énfasis en lo imposible? Porque como dije al principio, en este cuadro bíblico, Jesús parte desde un imposible. La Biblia enseña que había un hombre, un padre desesperado, porque su hijo estaba atravesando una situación difícil, que para los hombres era imposible que se pudiera resolver. Y la Biblia enseña que este hombre, que tal vez había acudido a otras fuentes, a otros lugares, buscando ayuda, solución a su problema, acudió a la fuente más segura, a la cual podemos acudir nosotros en tiempos de dificultad. La Biblia enseña que este hombre acudió a Jesús. Y cuando este hombre vino delante de Jesús, la Escritura declara que aquel hombre se postró delante de Jesús, se arrodilló, se humilló delante de Jesús. Y todo lo que pedía, todo lo que imploraba en su momento, era que Jesús tuviera misericordia de su hijo. Yo veo este cuadro en la Escritura y yo encuentro que guarda mucha similitud con la vida de muchos padres en nuestros días. ¿Sí? Padres que continuamente están recurriendo, acudiendo a Jesús, clamando por sus hijos, rogando por sus hijos. ¿Sí? Aquí hay padres que se pueden sentir en esta mañana identificados con esta Escritura, porque como papás toca constantemente estar delante de Dios rogando por nuestros hijos, porque a veces encontramos que hay situaciones que escapan de nuestras manos, cosas que no podemos nosotros resolver, y que ciertamente a veces la ciencia, los hombres, según su opinión, si la lógica nos dice, es imposible que pueda cambiar, es imposible que se pueda sanar, no se puede hacer más nada. Pero usted y yo tenemos la oportunidad, al igual que este hombre, de acudir, ¿sí?, a aquel para el cual no hay nada imposible, aquel que tiene el control de todas las cosas, aquel que lo puede hacer todo. Ahora, me gusta algo, y es el hecho de que los evangelios, tanto Mateo como Marcos como Lucas, los tres narran este mismo hecho, ¿sí? Y cuando yo leo esto, a mí me gusta leer la Biblia siempre haciéndome preguntas: ¿qué, cómo, por qué, dónde, cuándo? ¿Sí? Porque esa es la manera de poder extraer, ¿sí?, la esencia de lo que se intenta transmitir. Y yo me preguntaba frente a esto acerca de la condición del muchacho. La Biblia enseña en Mateo capítulo 17, versículo 15, ¿sí?, que la condición de este muchacho, según el escritor sagrado, era la de una persona lunática. Dice Mateo 17, 15, que aquel hombre vino delante de Jesús y dijo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Por lo cual, cuando se habla de una persona lunática, según el diccionario, la define como aquellas personas que padecen de una locura a intervalos, ¿sí? Es lo que la gente hoy comúnmente llama una persona bipolar, que tiene un estado de ánimo, una manera de comportarse, de conducirse, de actuar en un momento, a veces de manera violenta, y luego están pasivos como que si nada hubiera ocurrido, ¿sí? Pero son reacciones involuntarias para las cuales las personas que las padecen no tienen control al momento. Ahora, me fui más allá. La nueva traducción del viviente, la nueva versión internacional dice que al muchacho le daban ataques y sufría, ¿sí? No soy científico, no soy médico, pero algunos argumentan y dicen que lo que padecía el muchacho era como una especie de epilepsia,
No sé qué tan cierto pudiera ser, pero me interesé en conocer el porqué del ataque, el porqué de la condición del lunático. Y en el Evangelio según San Marcos se nos expresa abiertamente en el mismo hecho el origen, la causa o la razón de la condición de este muchacho. Marcos capítulo 9, versículo 17, nos dice claramente acerca del muchacho, que el muchacho tenía un espíritu mudo. Léalo conmigo en su Biblia. Marcos 9, 17 dice: y respondiendo uno de la multitud dijo: maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Me detuve por un momento cuando leía esto y llegué a la conclusión de que hay mucha gente en nuestros días, escucha esto, ¿sí?, que procura desmeritar la realidad del mundo espiritual. Hay mucha gente en nuestros días que de pronto ve esto de espiritualidad como cosas del pasado, como supersticiones, como cosas fuera del lugar. Y más cuando, con todo respeto, de pronto no se tiene una base científica como para poder de alguna u otra manera reforzar lo que se intenta decir. Ahora escuche bien en este día. Estamos hablando de fe. Y cuando se trata de fe, no hay argumento lógico, razonamiento, ni base científica que se pueda inmiscuir. Y esa es la razón por la que muchas veces nosotros mismos nos encontramos paralizados frente a las oportunidades que Dios pone delante de nosotros. Porque resulta que yo quiero llevar todas las cosas al campo de la lógica, y tengo que ver para creer, y tengo que sumar 1 más 1 para creer que es 2, y tengo que razonar todas las cosas, porque si no le hallo razonamiento, entonces yo no lo recibo. La Biblia enseña en este pasaje que la razón por la que este muchacho estaba en esta condición era porque un espíritu lo estaba controlando. Y en la Biblia, cuando se habla de espíritu con E mayúscula, se habla del Espíritu de Dios. Pero cuando se habla de espíritu con E minúscula, en algunos pasajes se habla del espíritu del hombre, pero en otros pasajes se habla de demonios, ¿sí? Y la Biblia nos da a entender claramente de que el origen, ya sea de, llamémosle lunatismo, si no sé si la expresión es válida, el origen de la condición de lunático, o tal vez de epilepsia, o de la mudez, era uno solo: los demonios que estaban influenciándolos, lo tenían controlado. Y a veces nosotros, por una parte, le echamos toda la culpa al enemigo, pero por otra parte ignoramos las maquinaciones del enemigo. Y la Biblia dice que para que Satanás no nos tome ventaja, no debemos nosotros ignorar, ¿qué cosa? Sus maquinaciones. La palabra maquinaciones en griego es la palabra metodeía, de la cual se deriva la expresión métodos, dándonos a entender de que yo no puedo vivir ignorante, ¿sí?, a los métodos con los cuales opera el enemigo en contra de mi vida. Porque resulta que muchas veces estamos viviendo la vida cristiana, la vida en el Señor, pero estamos, como quien dice, viviendo a la intemperie, sin entender o sin discernir lo que se mueve en nuestro entorno. Y a veces resulta que hay influencias que están deteniendo, que se están levantando como obstáculos para que la palabra, para que la promesa, para que la bendición que Dios ha determinado para nuestras vidas podamos nosotros recibirla. Amén. Entonces, a veces toca dejar a un lado los argumentos y volver a la esencia de la palabra y entender de que ciertamente hay un enemigo que tenemos todo en común y que su intención es destruir nuestras vidas, su intención es atacar nuestras vidas, pero que tenemos a nuestra disposición el escudo de la fe, con el cual podemos nosotros resistir todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Entonces, volviendo acá, la Biblia nos sigue diciendo que el hombre trajo
a su hijo delante de Jesús. Pero me gusta algo, y aquí es donde entra Jesús de lleno en la escena. Me gusta algo. Cuando el hombre trae a su hijo delante de Jesús, resulta que anterior a ese momento ya lo había llevado delante de los discípulos. Porque Jesús estaba en el monte con Pedro, con Juan, con Jacobo. Así que lo trae el resto de los discípulos. Y ellos intentan de alguna u otra manera ayudar al hombre. Pero tristemente la Biblia dice que ellos no pudieron hacer nada por aquel hombre. No pudieron hacer nada por aquel muchacho. Y qué triste es cuando la gente viene a nosotros, el amigo, el vecino, el familiar, el que no conoce al Señor, en busca de la ayuda, del consejo, de la oración, de la orientación. Y al igual que este grupo de discípulos, no podemos nosotros hacer nada a favor de esas personas. Ahora, entra Jesús en la escena. Lea conmigo Mateo capítulo 17, versículo 16. Mateo capítulo 17, versículo 16. La Biblia dice: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. A partir de este versículo 17, del 16, la escena como que da un giro, ¿sí? Porque están hablando de imposible, están hablando de endemoniados, de enfermedad. Pero mire la respuesta de Jesús. Mateo 17, 17 dice: respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y en estas palabras de Jesús aprendo dos cosas interesantes. Primero, que los discípulos no pudieron sanar al muchacho porque le faltó fe. Escuche bien, no pudieron sanar al muchacho porque le faltó fe. Las palabras de Jesús son duras. Les llama generación incrédula, ¿sí? Le faltó fe para poder ser instrumentos de bendición a favor de ese muchacho. Tomo las palabras de la pastora al principio. A veces resulta que la gente cree más en nosotros que nosotros mismos. A veces resulta que hay gente que ve en usted, permítame tutearle, hay gente que ve en ti virtudes, capacidades, habilidades que tú mismo no eres capaz de ver en ti, ¿sí? Y apréndete esto en esta mañana: nadie puede creer más que tú mismo en lo que Dios te llamó a hacer. Nadie puede creer más que tú mismo en lo que fuiste llamado a hacer, ¿sí? En lo personal puedo decirle que si algo de alguna u otra manera he tenido que superar en muchos momentos de mi vida, ha sido precisamente esto. Porque a veces resulta que por el trasfondo, por el pasado, por la condición, por las circunstancias, ¿sí?, por la gente a la que te enfrentas, tú dejas de creer en ti mismo. Pero si tú no crees en ti, ¿quién va a creer en ti? Si tú no crees que tú lo puedes hacer, ¿quién lo va a creer por ti? Un día alguien me dijo: eres lo que eres y estás donde estás por lo que has puesto en tu mente, ¿sí? Pero puedes llegar, ¿sí?, o hacer lo que tú nunca has hecho por lo que tú pongas en tu mente. Tomé esa palabra y la creí, ¿sí? Y la idea es entender, hermano, de que en usted hay capacidades, habilidades, virtudes que probablemente usted aún no ha descubierto, pero que están esperando a que usted se atreva a dar ese paso para que entonces Dios comience a manifestar en usted lo que Él es capaz de hacer con aquel que pone su vida en las manos del Señor. Aleluya. Número 2, ¿qué otra cosa encuentro aquí? Encuentro aquí
que Jesús enseña que hay diferentes niveles de fe. Aquí me quiero por un momento detener. Porque Jesús le dice a los discípulos, le dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Pero luego le dice en el versículo siguiente: si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este monte que se mueva, y se movería. Y luego de esto también vuelve a hacer mención de la fe cuando en el versículo 19 Jesús dice, el 20, perdón, dice, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, dirías a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. En resumen, para que me puedan entender, él habla de niveles de fe, ¿sí? ¿Por qué digo o por qué manifiesto niveles de fe? Porque el nivel de incredulidad es un nivel, ¿sí? El nivel de poca fe es otro nivel. Vamos a verlo en detalle en esta mañana, ¿sí? Los que anotan siempre digo que son sabios. ¿Cuáles son los niveles de fe que existen? Número uno, está el nivel de la incredulidad. Y este nivel de la incredulidad es el nivel en donde la gente no cree nada, donde hay cero fe, no se cree nada. La gente le da más crédito a lo que dicen los hombres que a lo que dice Dios. La gente cree más en lo que dicen las noticias que en lo que dice la palabra de Dios. Y usted encuentra que por lo general las personas que están en esta condición, ¿sí?, se muestran reacias a todo lo que tiene que ver con Dios, a todo lo que tiene que ver con fe. Esta primera expresión del nivel de incredulidad es definida o ilustrada a través de una palabra en griego que es la palabra olgopistía, que significa dificultad para creer. Dificultad para creer. Yo le pregunto en esta mañana: ¿conoce usted a alguna persona a la que le es extremadamente difícil creer? Yo conozco gente así. Hay gente que no cree mucho, pero hay otros que son extremadamente pesimistas, negativos, incrédulos. Este es un nivel, el nivel de la incredulidad, ¿sí? En este nivel la persona nada que ver con Dios. Así estaban en el momento, o fue esta la expresión que le intentó transmitir a los discípulos Jesús. Llevaban con él tiempo caminando, tiempo experimentando, tiempo viendo el mover de Dios. ¿Y cuántas veces pasa que hay gente que está en la iglesia, en los caminos del Señor, y usted ve que de repente su fe no se desarrolla, no se incrementa? Dios los está desafiando, pero están como quien dice estáticos, paralizados, limitados, no creen a nada, porque están bajo la influencia, ¿sí?, de lo que es la incredulidad. Pero no queda allí, porque hay un siguiente nivel, y el siguiente nivel yo le llamo el nivel de poca fe. Jesús habla de incredulidad, pero luego habla de poca fe. Y este nivel de poca fe, en griego se utiliza la palabra oligopistis, que significa persona falta de confianza. En este nivel la gente cree, pero cree poquito, ¿sí? La gente tiene tal vez el deseo, pero siempre como que se guarda algo para sí misma, ¿sí? Tienen una fe pequeña, tienen una fe diminuta. Y la idea es entender de que la gente que está en este nivel de poca fe tiene características que la definen. ¿Cuáles son las características que definen a la gente del nivel de poca fe? En primer lugar, son personas que no avanzan en lo espiritual, ¿sí?, por causa de que el afán y la ansiedad controlan sus vidas. En segundo lugar, la gente que está en el nivel de poca fe son personas que no saben manejar las presiones de la vida. Usted ve que hay personas que dicen tener fe, pero cuando vienen los problemas, las dificultades, las adversidades, usted encuentra que el problema termina controlando
y dominando la vida de la persona. Porque la fe no es sólida, porque la fe no es estable. Sí, la persona por lo mínimo se desmorona, por lo mínimo se rinde, por lo mínimo se echa para atrás. Luego hay un tercer nivel de fe, y es el nivel de la fe fluctuante. Y en este nivel de fe fluctuante, usted encuentra que la persona de repente cree, ¿sí? Cree, pero cree mientras no hay problema, cree mientras no hay necesidades, cree mientras no hay dificultades. Cuando se levantan los vientos, las tempestades, la persona deja de mirar a Jesús y comienza a mirar lo que está en su entorno, ¿sí? Esta es de pronto la condición que la Biblia nos presenta cuando Pedro en su momento le dijo a Jesús: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti andando sobre las aguas. La Biblia dice que Pedro comenzó a caminar, comenzó a andar, porque al momento todo era bonanza, todo era quietud, todo era tranquilidad. Pero cuando comenzaron los vientos a soplar, dice la Biblia que Pedro dejó de mirar al Señor y comenzó a hundirse, ¿sí? Porque su fe era una fe fluctuante, no había alcanzado todavía ese nivel de fortaleza, o no estaba consolidada para lo que Dios haría en la vida de Pedro más adelante. Seguimos mirando y encontramos que hay otro nivel más de fe, ¿sí? Y yo le llamo la fe salvadora. La fe salvadora. Y es el nivel de fe que Dios pone en el corazón de la persona para alcanzar salvación. Usted escuchó a alguien hablar de Jesús. Usted vino por primera vez a la iglesia, estuvo en una célula, tenía problemas, necesidades, dificultades. Y mientras la persona predicaba, enseñaba, disertaba la palabra de Dios, el Espíritu de Dios despertó en usted la fe para creer que lo que la persona estaba diciendo se podía dar en su vida, ¿sí? Mi vida estaba vacía, estaba perdida, sin rumbo, sin propósito. Y un día escuché hablar de Jesús. Un día alguien me dijo que Jesús podía cambiar mi vida, podía transformar mi corazón. Y mientras escuchaba esa palabra, la misma palabra despertó en mí el interés, la fe, la confianza para creer que eso se podía dar en mi vida. Pero no termina allí, porque la fe sigue en otros niveles. Y hay una fe que es la fe sencilla, y esta es la fe del grano de mostaza, ¿sí? Cuando Jesús en su momento, frente a lo que se está dando, mira a los discípulos y le dice: si ustedes tuviesen fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían al monte que se mueva de aquí, ¿sí? Y se movería. Ahora, la fe del grano de mostaza es la fe que recibimos todos los creyentes. Juntamente con la salvación, Dios deposita fe en mí, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema de este nivel de fe? El problema está en que yo la recibo, pero yo me conformo, ¿sí? Yo me limito. ¿Por qué? Porque la idea de Dios, al depositar en nosotros esa semilla del tamaño del grano de mostaza, es que yo aprenda a desarrollarla con el pasar del tiempo, a través de la palabra, a través de las experiencias de la vida. ¿Qué hacen la mayoría de los cristianos? Se limitan, se conforman, se detienen. Y usted encuentra gente que tiene 2 años, 5 años, 10 años de convertido, pero el nivel de fe en sus vidas es el mismo. Su fe no creció, su fe no trascendió, no se incrementó. Y la persona está en la misma condición de 5 años atrás. ¿Por qué? Porque no ha desarrollado fe. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? ¿Cuál es la idea en esto? La idea es aprender, ¿sí?, que los pastores en este caso tenemos una responsabilidad frente a la iglesia: predicar fe, hablar fe, inyectar fe. Pero que la fe suya crezca depende en gran manera de usted mismo. Porque usted, no, mire, el pastor no puede estar más interesado que usted en que su fe crezca, ¿sí? Los pastores pueden querer que usted crea, que usted confíe, que usted desarrolle fe, pero si usted no la desarrolla por usted mismo, lamentablemente no va a ocurrir nada en su vida. Y es triste decirlo, pero hay mucha gente, lamentablemente, en nuestros días, en las iglesias, en esta condición. Usted ve que la gente es movida fácilmente por las emociones, ¿sí?
El tiempo que vivimos está marcado por la emotividad, por lo almático. Y la gente está corriendo detrás del profeta tal, de la profeta tal. Cuando tengo a mi favor la palabra profética más segura. ¿Sí? Ahora, cuando usted ve gente que está corriendo detrás de la persona del momento, sin desmeritar a los hombres de Dios, es porque esa persona hace tiempo que en lo personal se alejó de Dios. Porque quien está cerca de Dios, constantemente frente a la palabra de Dios, no depende del estímulo de otras personas. Tiene una relación personal con Dios, ¿sí? Y su relación es tal que no solamente es actual, sino que va en aumento. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento. Y la idea es que tu comunión con Dios, tu relación con Dios vaya en aumento. O sea, que tu nivel de fe no puede estancarse, tiene que desarrollarse. Porque la única manera de ver las montañas, los problemas, las vicisitudes, los obstáculos, removerse en nuestras vidas, es a través de la fe. ¿Sí? A veces queremos intentar remover montañas con experiencias del ayer, con la fe que tuve ayer. Ciertamente la experiencia de ayer fue buena, pero tengo que buscar la experiencia de hoy con Dios. Porque resulta que en la medida que avanzamos en la vida, nos tocará enfrentarnos a montañas, a gigantes, a situaciones, a problemas más difíciles. Y solamente con nuestra fe fortalecida, cimentada, desarrollada, podremos nosotros superarlo en el nombre de Jesús. Denle un aplauso fuerte a Dios en esta mañana. Aleluya. Hay otro nivel de fe más, y yo le llamo el nivel de fe grande. Y este nivel de fe es aquel donde se tiene un tipo de fe segura, un tipo de fe firme, un tipo de fe que ha logrado desarrollarse, que ha logrado madurarse a través de las pruebas, a través de las dificultades, a través de los problemas. Porque ciertamente las pruebas son permitidas por Dios con la intención de que nuestra fe se desarrolle. Si fuese por nosotros, quisiéramos obviar muchas veces las pruebas, pero Dios las permite porque sabe que de esa manera desarrolla en nosotros carácter, ¿sí? Nos hace gente que aprenda a depender de Él. Y en este tiempo es necesario, hermano. Así que si usted en esta mañana está atravesando por algún tipo de dificultad o de prueba, no lo mire como lo último, no lo mire como el acabose. No. Yo creo que Dios jamás va a permitir que a nuestras vidas llegue algo que no podamos nosotros soportar. Todo lo que Dios permite en tu vida es porque Dios confía en que tú lo puedes superar. En que tú lo puedes superar. Así que la idea es que entiendas que es una oportunidad para que crezcas en fe, para que desarrolles fe, ¿sí? Para que incrementes tu fe y veas lo que nunca has visto y tengas lo que nunca has tenido y alcances lo que nunca has alcanzado, ya no basado en tu fuerza, sino basado en el poder de tu Dios. Aleluya. Por último, hay un séptimo nivel de fe que yo le llamo la fe perfecta. La fe perfecta, ¿sí? Y este nivel de fe es precisamente del cual se deriva la palabra que al principio definíamos, la expresión pistis, que quiere decir credibilidad, que también habla de confianza, que habla de garantía, que habla de una esperanza segura. Y este es el tipo de fe más poderosa que existe. Y esta fe, ¿sí?, también es conocida como la fe de Dios. Y es que en el proceso usted se da cuenta que la fe va aumentando, va aumentando, va aumentando. Qué tremendo es cuando uno mira hacia atrás en la vida. Uno se detiene, uno considera y uno mira tal vez los inicios, las cosas que nos tocó experimentar ayer, ¿sí? No sé si a usted le ha pasado alguna vez, pero hay momentos en donde me detengo a considerar, a pensar y a recordar cosas del pasado. Y me digo a mí mismo que si tuviera la fe que tengo ahora,
anteriormente, probablemente no me hubiesen ocurrido tal o cual cosa, ¿sí? Pero lo bueno es saber de que esas cosas fueron permitidas por Dios en mi vida para traerme hasta donde me ha traído. Porque si no fueran por esas experiencias del ayer, probablemente mi fe no hubiera crecido, no hubiera aumentado, ¿sí? Por lo cual ahora somos capaces de creer más de lo que creímos ayer. Ayer creí, pero hoy creo más. ¿Por qué? Porque tengo la certeza de que si Dios estuvo conmigo ayer, Él estará conmigo también hoy. Y si Dios está conmigo hoy, también estará conmigo mañana. ¿Sí? Antes creí por lo que otros me dijeron, por lo que otros me contaron. Hoy creo por lo que yo he experimentado. Hoy creo por lo que yo he vivido. ¿Sí? Y la fe, mire, escúchenme bien. La fe, más que por teoría, se aprende por experiencia. ¿Sí? Más que porque alguien me diga o me enseñe, la aprendo en los procesos. Y solamente quien ha experimentado a Dios en su vida puede pararse y decir que yo sé que Dios es real, que Dios no falla, que Dios no miente y que todo lo que Dios promete, Dios lo cumple. Dale un aplauso fuerte a Dios en este día. Aleluya. Ahora, permítame rapidito decirle algo. La fe que mueve montañas tiene características, ¿sí? Porque yo pudiera decir, yo tengo una fe capaz de mover montañas, pero hay características que nos permiten a nosotros darnos cuenta si la fe que tenemos es esa que es capaz de mover ciertamente las montañas. ¿Cuáles son las características de la fe que mueve montañas? Número uno, la fe que mueve montañas es una fe inquebrantable. Es una fe inquebrantable. Y cuando hablamos de una fe inquebrantable, hablamos de aquella confianza firme, ¿sí? Segura, absoluta que se tiene en Dios. La gente que desarrolla y que alcanza esa fe que mueve montañas, usted encuentra que es gente que no se quiebra fácilmente. Usted encuentra que es gente que no se rinde fácilmente, que no es gente que se echa para atrás, que no se resigna, que puede ser que se le cierre una puerta por acá, pero que tiene la certeza de que Dios abrirá otra puerta. Es gente que no se acomoda a las opiniones de los hombres, porque siempre está buscando la opinión de Dios, porque sabe que aunque los hombres digan una cosa, la última palabra siempre la tendrá el Señor. Entonces, la fe que mueve montañas es una fe inquebrantable, ¿sí? Y en este tiempo yo creo que si nos sentáramos a nivel de los pastores a hablar en términos generales, llegamos a la conclusión de que hay mucha gente que tristemente ha abandonado la fe, que la presión, que la enfermedad, que los problemas, que la crisis le llevó a rendirse. La Biblia dice que usted y yo no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos para preservación del alma. Y yo sé que ciertamente estamos viendo una temporada difícil, adversa, pero no se rinda, hermano. No abandone su fe, no claudique. Yo vivo convencido que lo que viene por delante para nuestras vidas es mucho más grande, es mucho mejor que lo que hemos dejado atrás. Así que mantén tu fe, mantén tu confianza en el Señor, porque ciertamente Él no te va a fallar. ¿Cuántos lo creen conmigo en este día? Dígame en esta mañana. Dígame en esta mañana. Segundo, la fe que mueve montañas es una fe que no da lugar a la duda. Es una fe que no da lugar a la duda. La duda es conocida como la falta de determinación que tiene una persona ante un hecho puntual. Y la duda es uno de los más grandes enemigos de la fe. Donde hay duda es porque no hay fe, ¿sí? Donde hay duda, Dios no puede obrar. Donde hay duda, no hay manifestación de Dios. La Biblia dice, Santiago capítulo 1, versículo 6,
pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado para otro. ¿Sí? Mucha gente en este momento está divagando, está variando, está dudando qué viene por delante, qué viene mañana, qué será después. Vuelvo y digo, la calidad de tu fe depende en gran manera de lo que estás escuchando. Si te mantienes oyendo noticias negativas, afectarán tu fe, afectarán tu vida, por lo cual tienes que volver a la palabra de Dios, tienes que volver a los dichos de Dios, tienes que conectarte al cielo para entender de que por encima de las circunstancias humanas hay un gobierno divino que no tiene límite, que no tiene que nada puede paralizarlo. ¿Por qué? Porque Dios no está limitado ni por tiempo, ni por espacio, ni por materia. ¿Sí? Los hombres fueron sacudidos en medio de este tiempo de crisis, pero Él sigue sentado en su trono y tiene el control de todas las cosas. A mi Dios nada lo mueve. Dale un aplauso fuerte al Señor en este día. A mi Dios nada lo mueve. Nada lo mueve. Tercero, la fe que mueve montañas es una fe que va más allá de la razón. Más allá de la razón. Y somos seres racionales, ¿sí? Somos seres que todo lo queremos llevar a un punto de análisis. Siempre queremos analizar las cosas. Siempre queremos movernos por lo que vemos, lo que oímos, lo que sentimos. Mire, la gente o las personas que son movidas por el razonamiento siempre van a tener objeciones a todo lo que tenga que ver con fe. ¿Sí? Porque cuando los números no cuadran, cuando las cosas no encajan según mi razonamiento, y si yo soy de los que me dejo llevar por la razón, yo voy a desistir. ¿Sabe cuánta gente se echa para atrás? Porque cuando suma, resta, multiplica, no me da, no puedo, no sé. La gente que tiene fe, que mueve montañas, supera estas cosas, hermanos. Supera estas cosas. Si te quedas viendo desde la perspectiva de la lógica, ¿sí? Tú corres. Yo siempre digo, pastora, si empiezo a sumar 1 más 1, me vuelvo loco. Porque los números no me van a cuadrar, ¿sí? Porque me va a decir, la economía está dura, la cosa está difícil. Pero nosotros no dependemos de la economía de los hombres, dependemos de la economía del cielo. Quien sustenta nuestras vidas se llama el Dios Todopoderoso. Jehová Jireh es su nombre. Dale palma fuerte a Dios en este día. Permítame darle algunas características más para ir terminando. La fe que mueve montañas es una fe que supera el temor. Es una fe que supera el temor. Hay mucha gente que se priva de dar pasos de fe y de alcanzar bendiciones, de escalar niveles en Dios por causa del temor. A la gente le da miedo, ¿sí? Cuando toca enfrentar lo desconocido, cuando somos desafiados a hacer lo que nunca hemos hecho, el temor viene y busca la manera de limitar nuestras vidas, de aguantar nuestra fe, de que perdamos oportunidades. Por eso la idea es entender, hermano, de que si permitimos que el temor tome fuerza en nuestras vidas, no alcanzaremos nada. Yo siempre digo que hay 2 tipos de personas en la vida: el que tiene miedo y no hace nada frente al miedo, y el que tiene miedo, pero a pesar del miedo se atreve a actuar. ¿Sí? Porque somos humanos y en algún momento el miedo se presenta y tiene su efecto en nuestras vidas. Pero la fe, dice la palabra del Señor, que tiene que ver con certeza, con convicción. Y puede ser que a mi alrededor de pronto las circunstancias me estén diciendo una cosa,
los síntomas me estén indicando otra cosa, el pensamiento esté siendo bombardeado por saetas de parte del enemigo, por dardos de fuego de parte del enemigo. Pero si tengo convicción, certeza de lo que Dios me ha dicho, yo soy capaz de superar esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces la idea es superar el temor, porque el temor no viene de Dios, hermano. El miedo no viene de Dios. Y la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de temor, perdón, amor, poder y dominio propio. Gracias. El miedo no viene de Dios, hermano. El miedo te lleva a ver cosas irreales, te lleva a pensar en cosas que no son ciertas, te va a hacer creer que todo se acabó, que todo se derrumbó, que ya no hay solución. Por eso la idea es tomar la fe, ¿sí? Y atreverte a caminar por encima de tus temores en el nombre de Jesús. Por último, la fe que mueve montañas es una fe que nos hace perseverar. Nos hace perseverar. Y perseverar, sinónimo de persistir, de continuar, de insistir, de permanecer. ¿Sí? Dicho de otra manera, la fe que mueve montañas no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. Jesús dijo en una oportunidad que ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sí? Y mientras hay gente que se queda en el camino, porque en toda guerra habrá gente que quede en el camino, ¿sí? En toda guerra habrá gente que de alguna u otra manera desfallezca. Usted procure ser de los que no se echan para atrás. Usted procure ser de los que perseveran hasta el final. Usted procure ser de los que se mantienen viendo al invisible. Usted procure ser de los que le creen a Dios por encima de las dificultades de la vida. Señor, me aferro a ti, a lo que tú has dicho, a lo que tú has hablado, a lo que tú has prometido. Porque yo creo que Dios nos está empujando a un punto en nuestras vidas en donde cada día nos tocará aprender a depender más de Dios. Porque resulta que antes de la pandemia yo creí en mi capacidad, yo creí en mis recursos, yo me amparé en mi trabajo, en mi negocio, y de una manera inesperada las cosas cambiaron. Ahora ya no puedo ampararme en las cosas que me amparé anteriormente. Ahora me toca aferrarme a Dios. ¿Cuántos me entienden en este día? Me toca aferrarme a los dichos de Dios, ¿sí? Hay gente que se aferra a los dichos de los hombres. Hay gente que de repente alguien le promete algo y yo te hablo de alguien superior, ¿sí? Te hablo del ser más confiable que existe en el universo, que nos da garantía para creer que todo lo que Él promete, Él lo cumple. Garantía para creer de que su palabra no regresará al vacío. La Biblia dice que todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Que Dios no es hombre que miente, ni hijo de hombre que se arrepiente. Mi pregunta para usted en esta mañana es: ¿qué le ha prometido Dios? ¿Qué le ha prometido Dios? ¿Sí? Tal vez te ha prometido algo que tiene que ver con tu familia, con tu salud, con usarte, con la parte económica. Hay algo que nos debe impulsar a creer de que hay garantía de cumplimiento, y es que estamos frente a un Dios que es fiel. La fidelidad de Dios es nuestra más grande garantía. Esa es nuestra más grande garantía, ¿sí? La fidelidad de Dios. Fidelidad, hoy día esa palabra pasó de moda entre los hombres, pero Dios permanece fiel a pesar de los tiempos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la fidelidad es inherente a la divinidad.
¿Qué quiere decir eso? La fidelidad es parte de la naturaleza de Dios. Y Dios nunca dejará de ser Dios. Y como Dios nunca dejará de ser Dios, Él nunca dejará de ser fiel. Él nunca dejará de ser fiel. Quiere decir que todo lo que Dios nos ha prometido, Él lo va a cumplir. ¿Qué demanda de nosotros? Solamente que creamos. Él dice que al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dale palma fuerte al Señor en este día. Aleluya. Yo quiero que te pongas de pie conmigo en esta mañana. Al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. Dios es real, hermanos. Dios es real. Dios es real. A los 2 meses, al mes y medio que inició la pandemia, que estábamos encerrados todos en casa, sentimos el impulso de escribir este segundo libro. Son predicaciones, enseñanzas que hemos compartido con la iglesia, pero tocaba de pronto meterse, darle forma, buscar algunas cosas. Y yo decía, Señor, estamos en crisis, todo está paralizado, está cerrada la iglesia, ¿cómo hacemos esto? Y empezamos a hacer las transmisiones en los Facebook Live. Y se conecta un día una muchacha cristiana, y cuando uno estaba frente a la pantalla, uno veía los nombres para saludar a las personas, y el nombre no lo relacioné. Pero luego era domingo, luego el martes se conectó nuevamente, y el viernes nuevamente. Y yo le pregunté, porque alguien nuevo, uno está interesado en ver cómo uno puede ganárselo. Me dice, no, yo vivo en los Estados Unidos. Yo soy panameña, pero vivo en los Estados Unidos. Y me congrego en tal iglesia, tal. Yo le digo, sí, ¿en qué parte? Y me dice, no, en tal estado. Yo le digo, yo conozco por allí porque hemos estado, vamos al pastor tal. Y me dice, su apellido no es común. Tengo unos vecinos que tienen ese apellido. Yo le digo, son mis hermanos de parte de mi papá. Dice, oh, qué pequeño es el mundo. Y quedó hasta allí. Como una semana después, me dice, pastor, ¿usted hizo un libro? Yo le digo, sí. Dice, ¿cómo puedo hacer para conseguirlo? No sé, hermana, por DHL, no sé si hay servicio. Dice, espérese, tengo una persona en Panamá que le voy a enviar para que usted le entregue 10 libros de eso. Quiero regalar, quiero bendecir a algunas personas. Yo que no hay problema. 2 días después, la persona llegó, se llevó los 10 libros. A partir de allí se estableció una relación. Entró mi esposa también en la relación. Resulta que ella tenía una plataforma con la que ella tenía más de 50 personas, entre mujeres y hombres, con los que ella oraba todos los días por Zoom. Me invita un día a la plataforma, comparto con ellos y se va haciendo más fuerte la relación. Otro día invita a mi esposa también para que comparta. Y ya hablando, después de 3-4 meses, le digo, me dice, pastor, ¿y cuándo escribe de nuevo? Y le digo, estoy en eso. Tengo 3 capítulos. Dice, qué bien, no sé qué. Y empezamos a conversar. Como a los 6 meses me dice, pastor, ¿y cuándo viene para acá? Le digo, hermana, estoy en eso. Cuando pase la pandemia, por pena a decirle que se me había vencido la visa. ¿Quién quiere sacar visa en medio de pandemia cuando estamos pensando en otras cosas? De repente, pastor, ¿y cómo va el libro? Llevo 6 capítulos, hermana. Dice, ok. ¿Y cuánto le sale ese libro? Y le digo, no, el primero salió en tanto, no sé qué, porque ya fue creciendo la confianza con la persona. Y me dice, pastor, ¿y para qué tiempo le gustaría venir acá? Y le digo, para salir, tal vez febrero, marzo del 2021, eso fue el 2020. Dice, ok. Pasan los días y me dice, ¿terminó ya el libro? Le digo, me falta un capítulo. Dice, bueno, pastor, yo no sé, pero yo quiero pedirle algo.
quiero que me permita participar en este libro. Quiero sembrar en su libro, pastor. No me quita la bendición. Y le digo, ok, ¿cuánto sale el libro? Yo, ok, le digo, el libro sale en tanto. Dice, ok, yo le voy a mandar para que le dé al editor, para que se lo edite el libro. Yo, listo, no hay problema. Yo estoy pensando que hasta allí, con pena y cosas, lo dejo hasta allí. Pasan los días. Dice, pastor, hay una oferta de boletos. ¿Para qué tiempo fue que me dijo que le gustaría venir? Le digo, hermana, para tal tiempo. La hermana me dice, deme sus datos. Y la hermana compra un boleto. Yo no tengo visa porque está vencida. Dice, ¿cuándo renueva la visa? Yo, por ahí vamos, hermana. Un día de repente la hermana me dice, pastor, usted me va a perdonar, pero yo le quiero pagar la visa. Ahí está la visa. Fuimos, hicimos el trámite, la renovamos y todo lo demás. Pero yo no tengo ánimo porque se está muriendo la gente. Y yo digo, yo no voy a, aparte que mi esposa no me va a dejar. Le hago la historia corta, hermano. Cuando ya se terminó la edición del libro, la hermana me dice, pastor, ¿y para imprimirlo ahora cómo es? Se imprime en Colombia. Yo le digo, bueno, lo imprimí en Colombia la vez pasada, así. Pastor, ya sin pena, tenemos ya casi un año de estar teniendo contacto. ¿Cuánto sale el libro? Al resumen, hermano, la hermana pagó todo el libro. ¿Sí? Un día me dice, pastor, mi pastor quiere conocerlo. ¿Para qué tiempo viene para acá? Yo le digo, bueno, voy en el mes de abril. Fuimos al lugar, hermanos, predicamos en su iglesia, hizo amistad con mi hermana que vive allá, me llevó a donde su mamá, donde sus hermanas, ¿sí? El nombre de ella aparece allí en el libro. O sea, y lo que intento transmitirle, hermano, es que lo que uno no imagina que Dios pueda hacer, ¿sí? Los pensamientos, los planes de Dios van mucho más allá. ¿Sí? Mire, este primer libro, este primero me tomó 2 años solamente escribirlo, y como 1 año entre la impresión y traerlo. Este libro se hizo en 11 meses. Escribirlo, editarlo, imprimirlo y traerlo. ¿Sabe cuánto gasté de eso? Ni un real. Dios lo hizo todo, hermano. La idea de esto, hermano, es animarte a creer. ¿Sí? Puede ser que de repente estés frente a una situación que está demandando de ti fe en este momento, y que la lógica te está indicando no vale la pena hacerlo. ¿Sí? No se puede saldar, no tienes cómo hacerlo, ¿sí? Pero en el nombre de Jesús te animo a creer de que para tu Dios no hay nada imposible. Tu Dios no tiene límites. Tu Dios no tiene límites. Siempre hablamos del Dios Todopoderoso. Siempre hablamos del Dios El Shaddai. Esa palabra significa ser autosuficiente. Mi Dios no necesita, ¿sí?, de los recursos de otra persona, porque Él lo puede todo. Él puede sanar la enfermedad. Él puede restaurar la relación. Él puede abrir las puertas. Él puede proveer los recursos. Él puede mover la montaña. Él puede remover los obstáculos. Él lo puede todo. Solo está esperando a que usted se anime y se atreva a creer en el nombre de Jesús. Yo quiero orar con usted en esta tarde ya. Y quiero invitarla ahí donde está a que cierre sus ojos por un momento, a que eleve sus manos al cielo delante del Señor en este día, a que le diga: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Presenta tu imposible, presenta tu dificultad, presenta tu situación delante de Dios en esta mañana. Dígale: Señor, estoy delante de ti, Dios, y en mi razonamiento, en mi lógica, Señor, según lo que yo veo, Padre, no hay solución, no se puede hacer, no se puede alcanzar, no se puede resolver, Señor. Pero hoy, Dios mío, recibo tu palabra, Dios. Dígale: hoy me engancho a tu palabra, Señor.
Hoy me animo a creer que tú remueves la piedra, que tú cambias la circunstancia, que tú abres la puerta, Señor. Hoy me animo a creer, Padre amado, que mi condición de hoy no será mi condición de siempre, Padre. Que lo que estoy viviendo hoy llegará un tiempo a mi vida donde miraré atrás, Padre, y todo lo que hoy para mí es prueba será testimonio, Padre, para manifestar tu grandeza, para manifestar tu poderío, para declarar tu señorío, Señor. Vamos, anímate donde estás, eleva tus manos al cielo, expresa palabras de confianza. Dile, Señor, te creo. Dile, Señor, me aferro a tu palabra, me aferro a tus dichos, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, suelto, Dios mío, toda duda en este día. Me desprendo de toda incredulidad, Padre amado. Determino a partir de hoy, Dios, Señor, alimentar mi fe, desarrollar mi fe, Señor. Voy a cosas mejores, voy a cosas mayores, Padre. Creo que lo mejor está por venir, Señor. Creo que tú lo harás, Padre. Creo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, en este día me uno a tu pueblo, me uno a mi hermano, me uno a mi hermana, Señor. Y declaro tu palabra a favor de su vida, Padre. Declaro en el nombre de Jesús de Nazaret, oh Dios, que por tu palabra, Señor, se remueven las montañas, se remueven los obstáculos. Por tu palabra, Padre, se sana la enfermedad en el nombre de Jesús. Por tu palabra, Dios mío, cambia la circunstancia, cambia la atmósfera de ese hogar, de esa familia, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tu palabra lo imposible se hace posible, Padre. Por tu palabra lo imposible se hace posible en este día, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, creo que veremos tu gloria, Padre. Creo que veremos tu poder. Vamos, anímate y decláralo. Dile, Señor, creo que veré tu gloria. Creo que veré tu poder, Señor. Creo que tu mano se mueve sobre mi vida, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios, toma esta palabra, Señor. Siémbrala en el espíritu de tu pueblo, de tu iglesia. Ya que esta palabra de fruto, Señor, fruto al 100%, fruto abundante, Dios. Permítenos ver, permítenos escuchar los testimonios, Padre, que por causa, Señor, de tu palabra harás a favor del que cree, harás a favor de tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, declaro en este día, Señor, que tú fortaleces la fe de este pueblo, Padre, que tú fortaleces la fe de esta iglesia, la fe de los pastores, la fe del liderazgo, Padre, que tú le das una fe, Señor, inquebrantable, que no se quiebra ante ninguna dificultad, ante ninguna presión, ante ninguna circunstancia, Señor. Tú le das la fe suficiente, Padre, para alcanzar lo que nunca han alcanzado, Dios, para ver lo que nunca han visto, Señor, en este lugar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, esta iglesia, Señor, está en tu corazón, Padre. Está en tu corazón, Señor. A pesar de tiempos, de adversidades, ha mantenido su esencia, Padre. Ha mantenido su esencia, Padre. Y yo creo, Dios, que tu recompensa viene para este pueblo, Señor. Que tu recompensa viene para este pueblo, Padre. Lo creemos en el nombre de Jesús. Lo declaramos, Padre amado. Lo declaramos, Señor, que el propósito tuyo se cumple, Señor, en la vida de cada hijo de esta casa, Señor. Y que tú, Señor, glorificas tu nombre a favor de ellos, para dar testimonio del Dios grande, del Dios fiel, del Dios poderoso, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos, denle palmas fuertes a Dios en este día. Denle palmas fuertes a Dios en este día. En el nombre de Jesús. Aleluya. Somos nuestras manos en esta tarde. Jesucristo, reinas con poder.
soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios, que no es imposible. Te adoramos, Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. vamos a confesarlo así en esta tarde. Tuyo es todo el honor. Jesucristo, Jesucristo, reinas con poder, soberano, Soberano, victorioso, victorioso Rey. y la muerte pudo detener Y la tu poder, muerte Señor. Todo lo pudo hiciste por nosotros. detener Gracias, su Señor. poder. Creemos en ti, creemos en tu Para poder. Y vencer. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria. Tuyo es el honor, el imperio y la autoridad. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, Dale la gloria y soberano, dónde estás. tuya es Dale la gloria y dónde toda estás. la gloria. Todo el imperio tuyo es. Todo el honor. Tuya es la gloria, tuyo es. Tuya es. Toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Tuyo es todo el La iglesia honor. declara una vez más. La iglesia, Dios de lo imposible. Te adoramos, Eres invencible. soberano. Toma la mano de tu hermano Tuya es Toma la mano de tu hermano y ¿dónde toda estás? la gloria. Y alza tus manos con nosotros. Tuyo es. todo Toma la mano de tu hermano y confiésalo fuerte una vez más. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Al Te poderoso. adoramos. Toma la mano de tu hermano y dile: yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Creo en lo que Dios va a hacer. Creo en lo que Dios hará. Y si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Al soberano. El poderoso de Israel. El poderoso. Toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Aleluya. Amados, regálenos unos minutos. Vamos a compartir los anuncios. Recuerde, todos los martes 6:30 de la tarde tenemos nuestra reunión de oración. Le pedimos, les invitamos para que usted se haga presente, ¿verdad? Aquí como iglesia podamos levantar un tiempo y un clamor delante del Señor y poder experimentar no solamente el momento, sino todo lo que viene por delante. Hay una promesa cumplida en Cristo para su iglesia, ¿verdad? Él ya lo hizo, pero nosotros tenemos que creer en este tiempo para avanzar con ella. Vamos a más. Hay un nivel mayor de gloria para su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces le pedimos, amados, que usted esté presente en nuestra reunión de oración
6:30 de la tarde. Todos los jueves seguimos teniendo nuestros grupos familiares. Hay una parte de liderazgo que ya se ha activado en volver a tener las reuniones presenciales. Vamos de a poco. Hay otros que todavía la mantienen virtual, pero no se desconecte de esto, sea parte de esto. Invite a alguien, ya sea que si se da en su lugar o en su grupo de célula de forma virtual, también participe. Mire lo que testificaba el pastor, usted no sabe el alcance. Ellos manteniendo a través de Facebook Live, alguien que se conectó y pues era para la gloria de Dios, para que se cumpliera el propósito de que el libro fuese emitido y pudiese llegar a muchas otras personas para que ellas también pudieran ser edificadas. Ok, yo les voy a dar el micrófono ahora a Iván. Un momento, el día de ayer tuvimos el car wash. El próximo viernes 18, los jóvenes tienen su reunión mensual, reunión de amor y amistad, 7 de la noche aquí en la sede. A ver, los jóvenes levanten la mano, todos los jóvenes y los que se sienten jóvenes, pues también están invitados para estar allí. Así es que 7 de la noche, viernes 18, el sábado 19 hay doble reunión. El Ministerio de Adolescente Kadosh Teen tiene su reunión de amor y amistad a las 2 de la tarde. Esto será abajo en el salón infantil. Y el Ministerio de Matrimonio tiene su primera administración del año, ¿verdad? Ministrando a las parejas. Se están invitando no solo a los casados, sino también al noviazgo, pero también a los arrejuntados, ¿verdad, Pastor Rigo? A todos los que también de repente tengan una vida conyugal puedan estar presentes. Sábado 19, hora 7 de la noche. 7 de la noche será aquí, ¿no? Aquí en la sede. Así es que usted extienda esta invitación a otras parejas también. Hoy más que nunca, amados, la familia, el matrimonio está padeciendo. Así es que no se quede con ese recado, transmítalo. No se quede con eso. Aun si usted no está casado, pero conoce a alguien, invite a las personas que puedan estar presentes sábado 19 a las 7 de la noche. El sábado 19 va a ser un gran día porque hay otro anuncio. El miércoles 23, también desde ya vaya poniendo en su agenda, está el clamor de mujeres. ¿Sí? También quiero anunciarles que este jueves, iglesia, este jueves 17 tendremos CAM, tenemos congreso. Se va a dar en Honduras. Hay un grupo de hermanos que vamos a ir a Honduras, me van a acompañar, doy gracias a Dios por ello. La transmisión también será virtual, inicia el jueves en la noche. Usted nada más esté pendiente al enlace, ojalá podamos estar conectados para hay algún tipo de conexión para poder anunciarle, pero en la página de Rema, yo sé que usted podrá conectarse y allí recibirá la notificación. Será jueves en la noche, escuche, porque el CAM virtual, nosotros habría en la mañana, el día siguiente en la mañana, no. El jueves será en la noche, el viernes será en la noche y el sábado tendremos jornada de mañana y de noche, para que usted también, los que no van a estar aquí en la noche, también puedan en casa también ser edificados. Recuerden que el bazar continúa abierto. La retransmisión de esta reunión será a las 1:30 de la tarde. Venga, Iván, ahora sí. Buenas tardes, iglesia. Primeramente, de parte de Generación 42 queremos darles gracias a ustedes por apoyarnos el día de ayer en la actividad. De verdad que para nosotros fue un éxito y vendrán más actividades en las cuales sabemos que vamos a contar con ustedes. Así que primeramente un fuerte aplauso a ustedes que nos apoyaron. Muchas gracias por eso. Ahora quiero anunciarles nuestra escuela el próximo sábado 19. Las inscripciones eran virtuales, pero como que no movemos mucha la información virtual en esta congregación, ¿no? Entonces todo aquel que quiere participar en lo que es nuestra escuela de música, ahora al final se nos puede acercar para poder anotarle los datos. Es para
todas las edades, no es que solamente es para sus hijos, sino que si usted piensa que tiene un talento y puede cantar, o tiene voz o lo que sea, o quiere afinar eso, se puede inscribir con nosotros y vamos a estar recibiéndole ahora al final para tomarle sus datos. Ahora bien, la inscripción, o mejor dicho, tiene una mensualidad de $20, $20 al mes. Sabemos que hay hermanos que pueden tener el talento o las ganas, pero no tienen los $20. Así que abrimos un plan de beca para esas personas. ¿Y cuál es el plan? Precisamente usted. Pues usted que dice, no tengo el talento, pero sí conozco a un sobrino, a un hermano de la congregación que lo tiene y quiero aprovechar para que esté allí, pues usted le va a pagar sus $20 mensuales para que venga aquí y entonces esté con nosotros y pueda relevarnos y estar en la obra. Gracias. Por último, disculpe, las inscripciones las vamos a tener hasta el sábado 12 de marzo, porque nosotros estamos trabajando como profesionalmente por semestre, clases por semestre. Entonces no queremos que haya un choque de gente que viene nuevo después de a mitad de 2 meses. Por favor, las inscripciones hasta sábado 12 de marzo para arrancar correctamente bien como se debe, y luego en el otro semestre vamos a estar dando la información de eso. Gracias. Bueno, yo no sé si el marzo 12 es sábado. Ok, no, yo creo que es 11 de marzo. ¿Es 12? 12, bueno, es 12 de marzo. Entonces, ya saben, vamos a estar consagrando las ofrendas, amados. Vamos a consagrar la ofrenda acá adelante. ¿Por razón de qué? Porque el pastor Armodio va a estar sentado allá atrás en la venta de sus libros, y si usted desea adquirir una de estas joyas, usted le puede pedir a él que le haga su autógrafo. Él no sabe, pero es como él decía, él mismo lo dijo, voy a decir lo que él mismo decía. Armodio, tú no has visto de ti, pastor, toda la grandeza que Dios ha puesto en ti. Este es solamente el inicio. Dios te va a llevar a mucho más. Recíbelo en el nombre de Jesús. Él ha prometido y Él lo cumplirá. En las naciones será sembrado para vida de muchos allá también. Dice la palabra del Señor en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 6, dice Pablo: por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Y cuántos están alegres porque traen? ¿Cuántos están alegres? A ver, muéstreme su alegría, muéstresela al Señor, muéstrele la alegría de que usted trae, ¿sí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Levante su ofrenda, levante sus diezmos, levante lo que usted propuso en su corazón traer para poder dar y consagrar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, con alegría, Señor, nosotros hoy presentamos delante de ti lo que traemos, porque lo que traemos, Señor, ciertamente es de lo que ya recibimos de tu buena mano. Te pedimos, Señor, que la sigas multiplicando, no solamente en nuestras vidas, no solamente, Señor, en los nuestros, Señor, sino también en el reino. Puedas traducirla en vida, en paz, Señor, en salud, en la vida de muchos, Padre, y que tu palabra pueda seguir corriendo, Señor, de tal manera, Señor, que llegue hasta lo último de la tierra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitarles a que usted pase adelante y quiero decirle algo. Abajo en el salón, para nosotros es el 3, donde operaba nuestro hermano César y Jenny. Allí está nuestro hermano Xavier. Nosotros usted sabe, ¿no?, cómo es este asunto. Mientras estemos aquí, vamos a aprovechar lo que estamos aquí. Y entonces él tiene allí abajo una venta de empanadas o tortillas rellenas, creo que es. Así es que, y sodas, y creo que también agua. Así que si usted quiere, allá abajo, usted va a poder disponer de eso. Así es que pase adelante. Ya sabe, en la parte de atrás está nuestro amado hermano pastor Armodio. Y los hermanos de CAM
aquí adelante los que vamos a viajar a Honduras y el matrimonio, el ministerio de matrimonio.